Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento en este nuevo book review. Una vez más nos reunimos para analizar y reseñar un muy buen libro que les quiero recomendar a todos aquellos interesados en las lecturas que recomendamos aquí en mi canal de opinión y pensamiento. Y hoy me da un gustazo hablar de un filósofo que descubrí, aunque no es que sea un descubrimiento pues mega importante, claramente está, él siempre estuvo ahí, lo que pasa es que yo lo había ignorado. Hoy vamos a hablar del filósofo Robert Spielman, su obra Ética, Política y Cristianismo. Bienvenidos. ¿Por qué digo que lo descubrí? Bueno, porque leyendo a mi profesor Gilberto Gamboa en el video sobre su libro en bioética, por aquí lo dejo si están ustedes interesados, él es mi profesor de mi tesis, mi asesor de tesis, y en su libro varias veces se habla de Robert Spielman. Y me pareció muy interesante buscar sobre quién era este hombre, sin embargo lo tuve en stand-by. Y como ustedes saben, estoy escribiendo mi propuesta sobre cristianismo y política. Estuve investigando en varias librerías sobre autores o libros acerca de política y cristianismo para obviamente leerlos y luego sí poder escribir y dar una opinión mucho más objetiva acerca de ciertas cosas que yo esencialmente no conocía. Y me salió en el buscador este libro de Robert Spielman y claramente las casualidades no existen porque si en un lado el doctor Gilberto Gamboa hablaba de él y por el otro lo recomiendan como uno de los libros insignes sobre cristianismo, política y ética, bueno hermano, es por algo. Así que lo conseguí, lo compré y aquí está. Hace ya bastante tiempo lo compré y ya hace bastante tiempo lo terminé de leer, sin embargo, por diferentes razones no he colgado precisamente este video porque hay muchas cosas que hacer. Pero bueno, en fin, empecemos. Robert Spielman es un sacerdote católico alemán y se volvió muy consultado en el medio alemán por sus declaraciones sobre el aborto, la eutanasia, por ejemplo, y otras cuestiones acerca de la ética y muchas veces de la bioética. Por eso suele suceder que el filósofo Robert Spielman aparezca mucho en consultas de ética y de bioética. Obviamente ustedes saben, yo estoy estudiando bioética y es para mí bastante interesante poder también educarme de eso. Y fue bastante interesante conseguir este texto y leerlo porque aparte de nutrirme sobre política, que de hecho no fue tanto sobre política, sino de hecho más en ética, me llevó a rendir de formas diferentes en mi trabajo académico y en mi trabajo, en mi producción textual, literalmente. Porque en ética, política y cristianismo, Robert Spielman, digamos que hace una gran apertura a muchos temas, ¿de acuerdo? Por eso el título del libro. Sin embargo, sí tengo que decir que el libro no habla tanto de política y sí habla más de ética. Sinceramente creo que tenía que ver algo con la contraportada o la sinopsis. La sinopsis sí te dice de hecho que este libro es un compilado de algunas entrevistas y de algunos ensayos del doctor Robert Spielman y que por eso se ha llamado Ética, Política y Cristianismo porque recoge varios temas. Creo yo que era porque de hecho no se hablaba mucho de política, pero lo poco que se habla de política sinceramente es muy bueno. Robert Spielman aquí habla mucho sobre la ética aplicada a la bioética, a la ciencia y a la política y de hecho la ética aplicada en el mismo cristianismo. Hace un recorrido conceptual sobre la situación actual del cristianismo para luego pasar precisamente a la situación del cristianismo frente a la política, diciendo cosas y principios que me parecen muy llamativos, y es que el acto de elegir o de votar un representante político en el pueblo no es un acto de fe, sino un acto político. Y creo que hoy los pueblos cristianos se han dedicado a convertir la forma democrática y el voto popular en un acto de fe más que en un acto político y por lo tanto no tienen razones suficientes para decir por qué exactamente votan por uno o por el otro. Nos va a hablar también sobre la superstición del progreso, cómo la palabra progreso se ha tildado de una manera supremamente ritual y cómo el progreso presupone cosas necesariamente buenas, pero no todo lo que es progreso, según Spielman, es algo necesariamente bueno.
También vamos a hablar sobre Dios, las libertades individuales y algunas reflexiones sobre este tema que claramente apuntan precisamente a ciertas situaciones políticas de hoy. Vamos a hablar también de la realidad como un antropoformismo, la perversa teoría sobre el fin bueno, y aquí obviamente vamos a hacer hincapié mucho en aquella ética utilitarista o ética de mínimos de Peter Singer, uno de los filósofos, si no de hecho el más famoso filósofo influyente de los últimos 30 años, sobre su filosofía utilitarista. Y de hecho algunas reflexiones sobre la existencia de Dios, cómo el cientificismo no puede demostrar la realidad última porque no puede probar todas las cosas, entre muchas otras cosas. Este libro, este compendio, está, digamos que recopilado en algunas entrevistas que le hacen a Robert Spielman y otros ensayos que él mismo escribió. Es muy interesante realmente para una persona como yo haber encontrado a este autor y su propuesta, porque la forma en que él transmite la ética y lo que es la ética implica necesariamente un proceso de razonamiento crítico frente a muchas de las cosas que hacemos hoy, como por ejemplo la política o como por ejemplo la medicina. Es bastante interesante cómo este filósofo hace hincapié en la cultura de la muerte, de la eutanasia, la cultura de la muerte, del aborto, y cómo hace unas críticas muy constructivas frente a por qué el aborto no es ético y la eutanasia tampoco lo es. Robert Spielman te va a dar una gran cantidad de datos interesantes. Sinceramente, la ética que aborda Robert Spielman a mí me instruyó mucho más en bioética. O sea, aparte de mis estudios formales, me ha dado una concepción necesaria de lo que implica la bioética hoy, no solamente para la ciencia y la medicina o, por ejemplo, para el medio ambiente, sino también para el pueblo cristiano que necesita bioética. Porque cada vez me voy convenciendo más de que la ética debe volver a hacer simbiosis con todos los ejercicios sociales y públicos de hoy. Entre esos aún hasta el cristianismo, que se ha tratado de separar de ciertos ejercicios éticos estándares que el mismo cristianismo le dio a Occidente y que Spielman explica de maneras necesarias y deliciosas. Es un libro que no tiene más de 300 páginas, pero claramente es un filósofo alemán. Por lo tanto, al ser un filósofo alemán, no esperes simplicidad en muchas de sus ideas. O sea, no puedes esperar avanzar con gran velocidad sin pretender perder gran parte del contenido. Debes detenerte demasiado para poder procesar muchas de las ideas que Spielman toca. De hecho, no sé si se alcanza a ver que yo voy anotando y voy escribiendo todo porque las categorías de las cosas que él va diciendo son muchas. En verdad es un gran libro, yo lo recomiendo empezar a leer a Spielman, recomiendo a este filósofo, y algo que me atrajo mucho de él es que Spielman cita 2 veces en este libro a un filósofo colombiano llamado Nicolás Gómez Dávila, que sí o sí debo leer, porque aparte de que es colombiano y yo soy colombiano, si Robert Spielman cita a Nicolás Gómez Dávila es porque algo hizo bien ese colombiano. Y de verdad necesito leerlo muy pronto. Así que esto fue Ética, Política y Cristianismo de Robert Spielman. Si ya lo leíste, por favor, escríbeme abajo en los comentarios qué te pareció. Y si no lo has leído, por favor, dime qué esperas conocer de Robert Spielman. Realmente un filósofo que hay sí o sí que estudiar, que no es tan renombrado, pero tiene un poder argumentativo sobre la ética y sobre el cristianismo de una manera muy crucial, muy genial y muy profunda. Así que bueno, abajo en los comentarios los leo. Muchas gracias a todos por ver mi video. Si te gustó, ya sabes, suscríbete a mi canal y compártelo con todos tus amigos. Aquí tenemos una gran cantidad de reviews de muchos libros que te pueden llegar a interesar. A Jesús honra. Nos vemos en una próxima, chicos. Chao.